Corría el 5 de diciembre del año 1872, cuando el vigía de la nave británica, Dei Gratia, avistó un barco que se mecía lentamente de izquierda a derecha, sin tener un rumbo fijo. 3 tripulantes del Dei Gratia bajaron el bote y remaron hasta el misterioso barco fantasma para ofrecerle ayuda si la necesitaban. Ellos recuerdan que el mar estaba tranquilo y el sol estaba lleno en sus rostros. El cielo era azul y tranquilo, y las esporádicas nubes hacían de aquel día uno excelente para no tener ninguna clase de contratiempos. Al llegar al barco, treparon por la barandilla y lo que vieron los dejó ciertamente desconcertados en todo aspecto. Como si de una broma se tratase, el barco estaba completamente vacío, y el silencio que había era agobiante. Ustedes deben entender que, en aquellos años, la tripulación de un barco estaba siempre en actividad y movimiento. Los 3 hombres investigaron desde los mástiles hasta la bodega, y para aumentar más aún su nivel de desconcierto, todo estaba en perfecto orden. Las mesas estaban servidas con comida y vino, y el maderaje de todo el barco estaba limpio, incluso casi como si hubiese sido limpiado de manera obsesiva. El único sonido en todo el barco era el crujir de la madera y el ondear de las velas. Pero este no fue el único incidente del barco en cuestión. Tiene detrás de sí una serie de espantosas adversidades que sirven como testimonio de que ese barco estaba maldito desde el momento de su construcción. En primera instancia, el barco se llamó Amazon y fue construido en el año 1861. Las tragedias luego comenzaron a suceder. Su primer problema fue con el capitán escocés llamado Robert McLellan, quien cayó enfermo repentinamente y falleció al poco tiempo de una extraña enfermedad. Luego, el control fue asumido por John Parker, el cual era un capitán conocido de la época. Este fue el que capitaneó el primer viaje por los mares con el Amazon, pero el barco tropezó con una encañizada de pesca en Maine y sufrió daños en el casco, por lo que tuvo que ser enviado a reparación. Mientras estaba en los talleres de reparación, hubo un incendio que se llevó al capitán Parker tras agónicos gritos de dolor. Tiempo más tarde, el barco fue enviado a América y luego de regreso a Nueva Escocia. A partir de ahí, el barco cambió de dueño unas 15 veces en tan solo unos 2 meses. Luego fue adquirido por J.H. Winchester y fue renombrado Mary Celeste. Retomando el momento del encuentro con el Mary Celeste, cuando los 3 hombres investigaron, no encontraron el bote salvavidas y tampoco el libro de navegación. Esto de cierta manera aclaraba el modo en el que la tripulación había desaparecido. Pero, ¿por qué? ¿Qué razones tuvo el capitán Benjamin Briggs para abandonar el barco y meter en un pequeño bote a su hija y a su esposa, junto con los otros 7 tripulantes? En aquel entonces se abandonaba los barcos cuando un cargamento se había vuelto inestable, y aún así era una medida extremadamente desesperada. Para volver el asunto más extraño, los tripulantes del Dei Gratia concluyeron que el barco pudo haber dado una vuelta al mundo sin dejar de funcionar, pues no había ningún peligro en él. Finalmente, el barco fue llevado por la tripulación del Dei Gratia a Gibraltar. Se cuenta que el barco cambió después de eso unas 17 veces de dueño, y que ninguno dijo una sola buena palabra sobre él, diciendo de paso que estaba maldito y hechizado. También se atribuye la desaparición de los tripulantes a monstruos marinos o a una tromba marina, incluso la piratería. Pero, ¿por qué entonces no se llevaron el cargamento? Y esto fue el video del día de hoy. Comenta tu posible teoría en la caja de comentarios sobre lo que pudo haber pasado realmente con la tripulación del Mary Celeste. Esto fue Wargames TV y me despido. Hasta la próxima.